aparece al apóstol San Juan, le dice a esta iglesia: tengo contra ti, Éfeso, que has dejado tu primer amor. Ya no me amas como al principio. Quiero ponerle por tema a esta predicación: cuando el amor se acaba. Así, cuando el amor se acaba. Y parece un título romántico, pero aún la Santa Palabra compara a la iglesia con una mujer. La iglesia es conocida como la novia de Cristo. Hoy investigamos por qué Cristo le dice a Éfeso que haga las primeras obras, que haga lo que hacía cuando nació, al principio, cuando le fue predicado el evangelio por primera vez. Y le dice: hay cosas que has olvidado, que era lo que esta iglesia había dejado de hacer, que había enamorado a Dios. No estaba cumpliendo lo que había complacido a Cristo al principio. Todo lo que Éfeso había hecho en sus comienzos, ya lo había olvidado. Tanto que Cristo le lanza una advertencia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estás pecando contra mí cuando dejas de amarme, cuando dejas de buscarme como me buscabas al principio. Has perdido la pasión que tenías cuando te llamé. El fuego que yo puse en tu corazón se ha ido apagando, y eso te resulta en pecado. ¿Sabe una cosa, hermano? Y es que a la gente que Dios le da más, también más se le exige. Cuando el apóstol Pablo, el orgullo de aquella ciudad, cuando él llegó a predicar el evangelio a Éfeso, es que ellos tenían un ídolo, la diosa Diana. Diana era conocida como Diana de los Efesios. Era una deidad pagana que ellos adoraban. Atraía grandes multitudes y también daba muchas ganancias al pueblo. Éfeso era una ciudad muy famosa también por Diana. Diana de los Efesios. Mucha gente hacía figuras de Diana y las vendía en plata, en oro, y tenían gran costo. La gente se hacía rica vendiendo estatuas, figuras de Diana. Era dibujada como una joven con el torso descubierto, lanzando una flecha con una lanza. También era como símbolo de la fertilidad. Hechos capítulo 19, versículo 35, nos habla de la importancia del culto a esta deidad pagana y lo famosa que había llegado a ser Diana de los Efesios. O sea que el evangelio que se predicó en Éfeso se predicó en circunstancias adversas, donde la gente no quería dejar sus viejas prácticas de adorar a Diana de los Efesios. Una creencia arraigada en aquella época. Una ciudad que había sido muy próspera. Y qué difícil predicarle a la gente cuando tiene abundancia, porque dice no necesitar de Dios. Ahí se manejaba mucho dinero. Hoy la ciudad podría haber tenido entre 200,000 y 500,000 habitantes. Haga así como Shreveport. Muchos historiadores creían que aquella ciudad era la capital de Asia. Muy prósperos. Tenían aquella deidad principal, Diana de los Efesios. Pablo, camino a Jerusalén, encontró aquel lugar. Hechos capítulo 18, versículo 19 al 21.
Pero cuando él regresa, encontró a ciertos discípulos de Juan el Bautista. Hechos 19, 1 al 7. Quienes, cuando los encontró, les dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿En qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron. Entonces Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, dice la santa palabra. De este tamaño era el avivamiento que se levantó en Éfeso. El evangelio entró con gran poder en aquella ciudad. A mayor maldad, mayor poder con el cual el evangelio fue establecido. Por eso la iglesia crecía en abundancia. Aquí comienza este amor de esa creciente iglesia. Una iglesia donde había grandes milagros, grandes prodigios. No había rincón en donde no se les predicara el evangelio, y la gente era salvada y la gente conocía al Hijo de Dios. Aquella creciente iglesia había sido fundada por el apóstol Pablo. Lo que sigue parece ser que estaba agradando a Dios. Pablo predicó 3 meses en aquella iglesia y después fue a predicar 2 años en casa de un tal tirano. Grandes milagros hechos a través de las manos del apóstol San Pablo. Hechos 19, 11 al 17. Echaba fuera demonios, y hubo quienes quisieron hacer lo mismo. Al ver lo que Dios hacía a través del apóstol San Pablo, había otros que le querían copiar, porque grandes sanidades, grandes milagros, hasta los brujos se convertían a Cristo. Dejaban la brujería, quemaban sus libros y venían para ser salvados por Cristo. Y hubo quienes quisieron imitar a Pablo. Hechos 19 al 20. Dice que unos hijos de un tal Esceva, un sacerdote, dijeron a los demonios: te echamos fuera por el Dios de Pablo, por el Dios que predica Pablo. Y ellos dijeron: a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ¿tú quién eres? Y fueron avergonzados y desnudados por el espíritu inmundo. Así que cientos de personas que habían practicado la brujería aceptaron, dejaron todo y vinieron a Cristo y quemaron sus libros de brujería con el valor de 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. ¿Sabe usted cuánto es en dólares? Lo que se quemó en literatura negra, vamos a llamarle, $1,600,000. Lo que valía toda esos libros de magia negra que fueron quemados en aquel día. Para que nos demos una idea de lo poderosa que era aquella iglesia. Una iglesia que tenía enamorada a Cristo. Una iglesia que amó a Dios con todo el corazón. Y como consecuencia de su amor, Dios estaba complacido. Le seguía y envolvía a aquella congregación el poder de Dios. Cuando se predicaba, se podía palpar la presencia de Dios. Por eso la gente llegaba y se arrepentía de sus pecados. Y no hay como en un lugar, un ambiente de poder, cuando la gente entrega su vida a Jesús. Pudiera imaginarme entrar en aquel lugar, donde de pronto un cojo era sanado, uno con sida era sanado, alguien que tenía los huesos quebrados de pronto era sanado. Imaginamos una iglesia poderosa. Hechos 19, 26 al 30 dice que aquellos hombres, porque la gente comenzó a dejar de adorar a Diana de los Efesios, la que había sido su diosa por siglos, ahora estaban dejando de creer en aquella imagen y estaban viniendo a Cristo. Y había fábricas de yeso, había fábricas de plata que hacían figuras de Diana que las vendían caras.
Los souvenirs de ahí eran figuras de Diana. Comenzaron a vender menos, porque la gente dejaba de creer en Diana y comenzaba a creer en Jesucristo. Hermano, para que esto suceda, se necesita una comunión tan plena con Dios. Estamos hablando de una iglesia poderosa, una iglesia trabajadora, una iglesia que ama a Dios para vencer las obras del diablo. No cualquiera. De tal manera que la gente se comenzó a enojar. Porque si antes vendían $100, ahora vendían 10. Ya no era negocio. Y comenzaron a perseguir a Pablo. Se enojaron. Esa era la iglesia que Cristo amó. Esa es la iglesia que ahora Cristo estaba extrañando. Por eso le dice a Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Extraño tus primeras obras. Extraño el amor con el cual predicaste. Cómo yo te ayudé contigo a vencer las huestes del enemigo. Y cómo yo te vi rescatar almas perdidas que tenían puesta su fe en Diana de los Efesios. Porque yo te amé, te cultivé y anduve contigo. Mi poder ha sido contigo. Y cuando tú orabas, yo te escuchaba. Pero has dejado de orar. Has dejado de clamar. Ahora tu amor ya no lo estás dirigiendo a mí. Ahora tu amor lo estás dirigiendo a otras cosas. Estás tan ocupado. Tu amor ha menguado. Extraño tus primeras obras. Y sabes una cosa, estás pecando contra mí, porque estás mirando para atrás. Dentro de poco, si no te arrepientes, te vas a perder. Esto es lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cuántos de aquí quisieran experimentar, hermanos, lo que Éfeso experimentó en sus inicios? Que Dios los use con poder. Que Dios les dé la autoridad para echar fuera demonios. Que los enfermos sean sanados. Que haya milagros a través de tus manos. Que Dios los haga. Esto es lo que Dios hacía con Éfeso. Y es lo que Dios estaba extrañando ahora. Un día saludé a un hombre. Y yo le digo: Dios te bendiga. Y apretó mi mano y no me la soltó. Yo vi su cara sudada. Me dice: ¿sabes? Estaba yo ardiendo en fiebre. Mira, te estoy saludando. Estoy sudando ahora. Estoy sanado, no me sueltes. Le digo: pues es que no soy yo, es el Señor. Nosotros no sanamos. Es Dios el que lo hace. No es para la gloria del hombre, es para la gloria de Dios. Hermano, esto es lo que tanto amaba Dios. Es lo que Jesucristo le estaba poniendo en cara a esta iglesia. Su amor había menguado. Por eso el tema para hoy se llama Cuando el amor se acaba. ¿Cuántos de aquí su amor se está acabando? ¿Cuántos de aquí ya no oran como antes? ¿Cuántos de aquí ya no aman a Dios como al principio? Cuando vinieron y le dijeron: Señor, yo te voy a servir, tú eres mi Dios, por fin siendo la paz que yo anhelaba, y voy a hacer esto, haré lo que tú me digas. ¿Y qué pasó ahora? El Señor te está llamando, el Señor te habla, el Señor te dice: me estás amando menos que al principio, tu amor ya lo has dividido, ahora amas otras cosas y me estás dejando de amar a mí. Fue ahí donde el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en Éfeso, mientras predicaba, mientras evangelizaba, ocupaba sus momentos para escribir, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 16:8. ¿Notan ustedes el nivel
de revelación que recibía el apóstol Pablo, y cómo Dios lo usaba para hacer grandes prodigios, y cómo el amor que él tenía lo había contagiado a Éfeso. Dice: conozco tu arduo trabajo, tu constante trabajo, tu constante esfuerzo. Como le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos de nosotros nos estamos esforzando? Es que no se trata nada más, es que no sentí, por eso no vine. No, la Biblia habla de esforzarnos, de ir más allá de nuestros deseos simples. Cuando Pablo se fue de aquel lugar, dejó al joven Timoteo a predicar en aquel lugar. Timoteo era un hombre muy espiritual. Él llegó a ser amigo de Alejandro. Oiga, pastor, ¿y quién es Alejandro? ¿Se acuerdan de Simón de Cirene? Tenía 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Alejandro, que ayudó al apóstol Pablo en la predicación del evangelio en aquel lugar. Se convirtió a Cristo ese día Simón de Cirene, y también sus hijos. La madre de la esposa de Simón de Cirene llegó a ser la mujer que le daba de comer al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo le decía mamá. Nosotros a una mujer que nos daba de comer le decíamos la jefa. Entonces Timoteo conoció a Alejandro, pero el apóstol Pablo dijo que Timoteo se hiciera cargo de la iglesia de Éfeso. Y le dijo: yo conozco tu fe, no fingida, la cual tuvo tu abuela y tu madre también. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y muchos testimonios extrabíblicos dicen, ahí les va, hermano, para que... Muchos testimonios extrabíblicos dicen que Éfeso fue el centro de actividades del apóstol San Juan después de salir de la isla de Patmos. También se cree que allí murió de muerte natural la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, en Éfeso. Una iglesia extraordinaria, llena del poder de Dios, poderosa. ¿Sabe qué, hermano? Entre cristianos la santidad se traduce como poder. El pecado es muerte, pero la santidad es poder. Una iglesia que vive en santidad es una iglesia que Dios va a respaldar, que te va a dar poder. Una iglesia que vive en pecado es una iglesia que está expuesta, no tiene la armadura, tiene puertas abiertas para que el enemigo te destruya. Pero como dice el dicho en México, el que nada debe. ¿Qué dice? ¿Cómo? Complétele usted. Claro, porque usted está cubierto, está en obediencia. Usted tiene la armadura de Dios. Llenos del poder de Dios. Nosotros deberíamos enorgullecernos de la historia de la iglesia de Éfeso, hermano. Es aquella iglesia muy poderosa al principio, muy obediente, que amaba a Dios con todo el corazón en sus inicios. Sin embargo, para el año 95 aproximadamente, el amor comenzó a menguar. El mundo comenzó a infiltrarse. Algunos comenzaron a volver a seguir a Diana de los Efesios. Tantas actividades que había en aquel lugar. Era un centro de comercio, haga de cuenta como Nueva York. La gente se empezó a distraer. Dejó de amar a Dios como al principio. ¿Dónde había quedado ese amor del glorioso comienzo? ¿Dónde quedó el amor con que conociste a Dios?
¿Dónde quedó aquel momento glorioso que derramamos lágrimas delante del Señor y le dijimos: Señor, yo te voy a servir? Nunca había conocido la paz. Nadie me amó hasta que te conocí a ti. Recuerdo cuando me entregué al Señor Jesús, hermano, tenía 11 años. Y recuerdo que yo me sentí amado. Había un vacío en mi corazón, yo lo sentí que Él lo había llenado. Cuando volteé a ver a los hermanos, yo sentía que los amaba. Cuando conocemos al Señor, hermanos. Pero ahora esta iglesia seguían trabajando, ellos seguían haciendo lo mismo, seguían yendo al culto, pero ya faltaban. Ahora su presencia en la congregación era rutina solamente, costumbre. Ya no había pasión. Era una monotonía. Casa, iglesia, cantar, oír la palabra y muchas veces quedándose en casa. No había ese fervor de los primeros días. Ya no venía brujos, ya no se convertían a Cristo. Ya nadie estaba dejando a Diana de los Efesios. Al contrario, ahora muchos estaban regresando. Solamente cumplían. Aparente todo estaba bien. Posiblemente llegaban con su vestido largo, con su botón al cuello, con su Biblia Thompson, pero nada más. Habían dejado aquella pasión que los había identificado. Pero una cosa, Dios estaba mirando la actitud. Dios estaba mirando la actitud ligera. Hay mucha gente que peca a escondidas. Se esconde, apaga la luz, pero no sabe que Dios está mirando. Podemos escondernos del pastor, podemos escondernos de los hermanos, pero no podemos escondernos de Dios. Él conoce nuestra actitud con la cual le servimos o no le servimos. Cuando dejamos de orar, hermano, y venimos aquí, levantamos nuestras manos y pensamos que nadie sabe que nuestra oración ha menguado, que nuestra comunión con Dios está desconectada, y pensamos que nadie lo sabe. Pero sabes una cosa, Dios lo está viendo, Dios está mirando. Por eso Dios está diciendo en este día: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, estás menguando, estás volteando para atrás. Dice la Escritura: y el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es digno de su Señor. Este es tiempo de llevar la cruz, hermano. Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Éfeso estaba menguando. Atrás quedó lo mejor, los grandes testimonios. Le dice Cristo al apóstol San Juan: escribe al pastor de la iglesia de Éfeso: yo soy el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahorita les explico. Cristo dijo: yo soy el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? ¿Qué significa un candelero? Un candelero, todos saben, es una lámpara. Un candelero era una iglesia. Los 7 candeleros de oro eran las 7 iglesias de Asia, cada congregación. ¿Quién anda en medio de las iglesias? Cristo el Señor. Si lo queremos aplicar para este tiempo, ¿quién anda en la gran comisión? ¿Quién anda entre la gran comisión caminando? Cristo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no te deja solo, Él camina con nosotros, hermano. Él anda supervisando, Él sabe lo que pasa en este lugar. Él sabe si el que predica está en pecado, si el que canta está en pecado, Él lo sabe. Él todo lo tiene dominio, tiene conocimiento. Él es Dios, hermano. Nadie puede burlarse de Dios. Él conoce nuestras obras, aquellas que nadie mira,
aquellas que hacemos escondidas de la esposa, escondidas del esposo. Ahí está el Señor. Dijera el rey David: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si yo voy acá, acá estás tú. Si voy al mar, ahí estás tú. Si voy a la montaña, también ahí estás tú. Él es el que camina en medio de la iglesia. Él anda mirando nuestra actitud, mi hermano. Que tanto le amamos. Tú y yo podemos decirle: Señor, yo te amo, yo te anhelo, te quiero estar en tu casa. Pero Él está mirando tu corazón, si de verdad lo estamos amando o solamente son labios superficiales, palabras solamente por encima, pero no hay nada en el corazón. Dice la palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Él lo sabe todo, hermano. Él está mirando. Él mira tus pensamientos. Él mira cuando estamos mirando el reloj que ya queremos irnos. Él lo sabe. ¿Qué tanto le amamos? ¿Con qué valentía testificamos de Cristo a la gente? ¿Con qué valentía nosotros tenemos un testimonio limpio para los demás? Para que la gente no maldiga el nombre de Dios, sino que conozca a Dios por nuestro testimonio. Él anda aquí, hermano. ¿Cuál es nuestro clamor? ¿Con qué fervor oramos? ¿Dónde está ese primer amor de tus comienzos? ¿Dónde está aquel hermano que oraba en las mañanas? ¿Dónde está aquel que lloraba de amor cuando cantaba? ¿Dónde está aquel hermano que se llenaba de la palabra del Señor? ¿Dónde está aquel que le dijo: Señor, yo te voy a servir, mi voz yo la dedico a ti? Todo lo que yo tengo, Señor, te pertenece. Le dice Dios a aquella iglesia de Éfeso: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente y no has desmayado. Pero eso fue al principio. Porque incluso, mis hermanos, incluso tus comienzos, gloriosos comienzos, cuando no querías faltar ni un día a la iglesia, cada servicio, cada culto, donde cada mañana doblabas tus rodillas, eso también Dios no se olvida y le está extrañando. También tu forma de alabar, tu forma de cantar, ese corazón sediento de Dios, Él no lo olvida. No crees que ya se olvidó. Él está pendiente de ti, Él no lo olvida. Y por eso es que lo extraña tanto esos momentos. ¿Tú crees que Dios se olvidó? Ahora, ¿tú crees que Dios ya te dio por perdido? ¿Tú crees que cuando Él te llamó, Él dijo: me va a servir un tiempo y después lo boto? No, acuérdate del buen pastor que fue a buscar, perdió una, tenía 100 y encontró la una y la encontró y la sanó y la levantó, la limpió, la ungió con aceite. Así que Dios te habla porque te ama, mi hermano. Porque Él está ansioso de volverte a tener en tus brazos. Y te está diciendo en esta mañana: has dejado tu primer amor, ya no me ama como al principio, tu amor ha menguado. Gloria a Jesús. Has tenido paciencia. Recuerdo cuando hablaste tanto de mí, enamorado. No te escapaba nada por cada momento, tu voz. Posiblemente no tengamos una gran voz, hermano, cantamos desentonado y todo. Pero qué hermoso suena cuando lo hacemos con todo el corazón. Dios sabe que le cantamos a Él. Yo respaldé tus oraciones. Nunca te dejé avergonzado. Cuando hablabas expulsando enfermedades y demonios, yo te di poder y autoridad. Nunca dejé caer tus palabras. Pero noto que estás cambiando. Tu amor ya no me pertenece.
Yo sé cada detalle. Él conoce cada detalle, mi hermano. A veces queremos que vean los detalles buenos de nosotros y escondemos los malos. Pero Dios sabe cada detalle. Recuerda, por tanto, le dice a la iglesia de Éfeso, por tanto, recuerda de dónde has caído. Acuérdate cuando fue el día de quiebre, el punto de quiebre, el día que tú decidiste ya no clamar, el día que quisiste volver atrás. ¿Cuál fue el día? Y arrepiéntete. Y deja de hacer lo que estás haciendo. Apocalipsis 25 dice, haz lo que hacías al principio. ¿Qué hacíamos al principio? ¿Qué hacíamos, mis hermanos? Oh, venía el hermano en punto. Faltan 10 y estoy llegando tarde. Yo quería orar un tiempo más en la mañana. Miércoles no pude, Dios mío, voy a orar aquí, pero no vuelvo a faltar. Y queríamos leer la palabra, conocerle. Había un fuego encendido en nuestro corazón. Que si teníamos un compañero de trabajo, no se nos escapaba de hablarle de Jesucristo. No importa si me manda por un tubo, no importa, yo le voy a hablar de Dios. Pero ¿qué pasa ahora? Haz lo que hacías al principio, le dice. ¿Qué hiciste cuando conociste a Cristo, mi hermano? Y le dice, porque si no, vendré pronto a ti. Yo te visitaré y voy a quitar tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y ahorita les explico qué significa. En el año 262, esta hermosa congregación fue arrasada. Y los hermanos que sobraron fueron dispersos. Hoy existen ruinas de la ciudad, pero aquella iglesia, el candelero fue quitado de su lugar. Si hay para que una iglesia muera, se requiere perder el primer amor. Cuando ya nomás se sirve por apariencias. No podemos negar que había sido una iglesia poderosa. Sí, pero hace mucho tiempo. Oh, sí, hermano, yo tengo mi experiencia de ayunar. Yo siempre ayunaba, oraba, y puro aba. Sí, pero hace como 50 años. Pero ¿dónde está tu amor? ¿A quién le estamos dando nuestro amor? Esa iglesia se desintegró. No se arrepintieron, tampoco hicieron las primeras obras. Y Dios les había dicho, tengo contra ti, estás pecando, me estás ofendiendo. No reaccionaron a la palabra. Dice la Escritura, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Vencer, hermano. Dice, el que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. ¿Sabe qué significa el árbol de la vida? Su salvación. Ahora, ¿qué significa vencer? ¿Qué significa en el contexto que estamos hablando vencer? Vencer es el que vuelva a su primer amor. El que vuelve a su primer amor, yo le daré a comer el árbol de la vida. Porque esto es para gente guerrera, para gente victoriosa, para vencedores. El cristianismo, hermanos, es para vencedores. Los cobardes a la primera corren, pero el que ama a Dios no le importa. Venga la crítica, venga lo que viene. Estoy fundado en Cristo, en la roca que es Jesucristo. Que corran los que tienen miedo. Yo estoy aquí en Jesucristo. El que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, para que sea salvo y tenga vida eterna. ¿Cuántos aquí son vencedores, hermano?
Aleluya. ¿Cuántos son vencedores en Cristo que están recuperando su primer amor? ¿Cuántos de aquí quieren volver al primer amor? A su nombre, gloria. La otra pregunta que quiero hacer, y ya voy a terminar. ¿Cuántos son perdedores? ¿Cuántos han sido derrotados y no quieren levantarse? Porque no se han arrepentido, ni siquiera han intentado recuperar sus comienzos. Que nunca han intentado recuperar su primer amor. Y nunca han dicho, a partir de hoy yo recupero mi primer amor. Voy a volver al Señor. Y todas mis mejores experiencias con el Señor las voy a recuperar. ¿Sabe una cosa, hermano? Los dones de Dios son irrevocables. Si tú te arrepientes y comenzamos a hacer las primeras obras, vas a ver, hermano, cómo Dios vuelve a usarte de la manera más grandiosa como nunca te has imaginado. Porque nadie puede arrebatarte lo que es tuyo. Pero tienes que volverte del lugar de los vencedores. Quiero preguntar, ¿tu amor por Cristo es igual que al principio? ¿O tal vez ha menguado? Hagamos un autoexamen. ¿Has menguado? El mismo poder y autoridad está disponible para ti si tú te arrepientes. Él está aquí. ¿Tú crees que si Dios te ha dejado, ya te borró y te tiró como cualquier cosa? No, Dios no es así. Él no se equivocó contigo, mi hermano. Veo que tu amor está acabando, hermano. Ya no amas a Dios como cuando le conociste. Y sabes una cosa, es pecado amar menos a Dios. Significa que ese amor lo estamos poniendo a un lado. Pero hoy aquí está el Señor, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé si a lo mejor no hemos hecho grandes cosas como la iglesia de Éfeso al principio. Su grande amor, su pasión. Pero dentro de lo que cabe, posiblemente nuestros principios fueron mejores. Hoy es solamente una resaca de lo que antes fue. Pero Dios te está llamando para que regreses a tu primer amor. Para que vuelvas a buscarlo con pasión. Dice, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Él lanza un mensaje de advertencia para que volvamos a nuestro primer amor. Probablemente estamos contentos porque Dios nos ha dado una buena estabilidad. A lo mejor no tenemos grandes cosas, pero vivimos bien. Tenemos 3 comidas al día y estamos contentos. Pero Dios nos está diciendo en esta mañana, has dejado tu primer amor, lo más importante. Hay gente que lo más importante no es Dios, sino es el trabajo, la diversión, el entretenimiento. No esperemos que Dios traiga juicio, hermanos, que empiece a jalar las orejas fuerte. Dios nos está invitando en esta mañana, como un acto de amor y de misericordia. Haz las primeras obras. Vuelve a clamar en las mañanas. Quiero ver tus lágrimas de amor por mí. Quiero volverte a abrazar. Quiero volverte a llenar. Quiero volver a poner paz en tu corazón. ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué te ocultas? Te da miedo hasta la oscuridad. Porque has dejado a Dios. Pero hay Dios que te ofrece la paz que tanto anhelas. Con Dios nunca estarás solo. Regresa al Señor. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, reconozco que sin ti nada podemos hacer. Tu palabra lo dice y yo lo creo.
Reconozco también, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. He predicado tu palabra a tus hijos, Padre, pero solamente tú puedes tocar nuestras vidas y nuestros corazones. Solamente tú tienes el poder de volver a jalarnos hacia ti, de volver a traernos, Señor, con cuerdas de amor, como lo hiciste con el hijo pródigo, como lo hiciste con aquella ovejita perdida, Señor, que no descansaste a volverla a tener en tus brazos. Posiblemente en esta mañana muchos de nosotros somos como aquella ovejita. Pero he aquí que el buen pastor ha venido a pararse en esta montaña, a gritar tu nombre, con dolor y con amor, para tenerte en sus brazos de nuevo. Porque le has hecho tanta falta. Porque haces falta en la casa del Señor. Porque Él quiere escuchar tu voz, porque quiere ver tus lágrimas, porque quiere abrazarte, porque simplemente te ama, porque anhela tu respirar, anhela tus cánticos, anhela ver tu silla llena. No quiere ver tu silla vacía. Aquí está el Señor. ¿Sabes? No sabes cuánto te ama Cristo. Por eso cuando Él te llama, a veces te llama fuerte, pero es porque te ama, como aquel padre que regaña a un hijo, porque lo ama, porque anhela que le vaya bien, porque quiere que su hijo sea un hombre, una mujer bendecida. Por eso Él te habla, por eso Él habla a tus oídos y a tu corazón, porque te quiere lo bien. Yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice la palabra, pensamientos de paz y no de mal, para darte el futuro que tengo planeado para ti. Padre, aquí están tus hijos. Escribe esta palabra en sus corazones, Señor. Toca sus vidas, Señor. Trae ese gozo que tú ofreces, Señor. Gracias, Dios, misericordioso, grande, todopoderoso, creador del universo, Dios todopoderoso. Tú eres el alfa y el omega, principio y fin. Tú eres, Señor, Jehová Jireh, el proveedor. Tú eres Jehová Rafa, el sanador. Tú eres el Altísimo, tú eres el todopoderoso. Te adoramos, Señor. Ninguna potestad contraria tiene poder sobre ti ni sobre tu pueblo. Cubre a tus hijos con tu poder, Señor. Tu palabra dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Queremos morar bajo tu sombra. Queremos estar bajo tu abrigo, Señor. Gracias te damos en esta hermosa mañana, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.